Y le puse como título Transición de la naturaleza. Transición de la naturaleza. Y en Miqueas 5:2 dice que Jesucristo de distintas maneras vino a la tierra y se manifestó en diferentes tipos, ¿cómo llamarla así? Cuerpos. ¿Cómo esto? Miqueas dice que sus salidas han sido desde la eternidad, han sido desde tiempos pasados, han sido desde una eternidad pasada, antes que llegara como Jesús a esta tierra. Y si yo tengo que englobar los distintos reinos que existen, mire, ya que se está ministrando eso, en la tierra, la palabra nos enseña que existe un reino mineral, que existe un reino animal y que existe un reino vegetal. Y a ese es al que vamos a ir el día de hoy. ¿Por qué Jesucristo se manifiesta en estos diferentes reinos? Porque la palabra nos enseña que en el reino animal Jesucristo fue un león. ¿Amén? Amén. Pero también dice que fue un cordero. Y si hablamos en el reino mineral, dice que Jesucristo fue la piedra angular. Y también le llama la piedra viva. Él es la roca en donde todo está cimentado. Pero en el reino vegetal, a Jesucristo también se le denomina como la vid verdadera. Y así como a Jesucristo se le da parte en cada uno de estos reinos, a nosotros también se nos dan parte de aquello. Si nosotros nos tenemos que ver reflejados en el reino animal, seríamos como ovejas, ¿no? Porque Él es nuestro buen pastor. Y en el reino mineral, por causa de Jesucristo, también nos llaman piedras vivas. Y en el reino vegetal, que tiene que ver con el reino natural, a nosotros se nos denomina como árbol plantado. ¿Quién es un árbol plantado? Nadie. Entonces este mensaje es para usted. Porque tenemos que llegar a ser como árbol plantado. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Cuando estuve predicando en los jóvenes, les dije que todo nace desde el principio, desde el Génesis. Y les di esta palabra que decía en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo les compartía y les decía, muchas veces nosotros llegamos así en el principio en el Evangelio, con muchos desórdenes en nuestra vida y con muchos vacíos en nuestra vida. ¿Cuántos llegaron así? La mayoría llegó necesitado. Y el que no llegó por una necesidad, gloria a Dios por él, porque el Señor lo guardó. Pero muchos llegan con una vida desordenada y con una vida vacía. Pero lo importante del principio de la creación, que todo nació desde la palabra del Señor. Y esa palabra, en Lucas 8:11, nos enseña que es una semilla. ¿Qué me quiere decir esto? Que nosotros como personas que llegamos desordenados y vacíos, es necesario que Dios ponga de su palabra para que nosotros sea como una semilla. Es decir, somos recipientes de Dios. La palabra nos enseña que somos recipientes de espíritu, ¿cierto? Que venga sobre nosotros un espíritu de conocimiento, un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría. El mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él habita dentro de nosotros. Somos recipientes. La Biblia nos enseña también que nosotros somos barros en la mano ¿de quién? Del alfarero. Y de Él en nosotros hace un recipiente. Y que necesita ser llenado y es llenado por medio de la palabra. Cuando la Biblia enseña y dice no se puede echar vino nuevo en odres viejos, es porque muchas veces nosotros llegamos a ser odres viejos. Y necesitamos ser ahora una vasija, algo en donde el Señor pueda depositar algo en nuestra vida
que ese algo viene siendo la semilla y que se mantenga. Pero una semilla dentro de un recipiente, justo estaba esto acá, una semilla, permiso pastor, dentro de un recipiente no va a hacer nada, solamente va a estar guardada. Pero ¿qué me enseña la Escritura? Yo les podía compartir esto a los jóvenes, que en Génesis 1:1 dice, el Señor creó los cielos y la tierra. Pero después en el verso número 2 comienza, y yo le puse ahí recipiente que viene a ser semejanza a nosotros, y por eso le puse los santos, porque nosotros somos los santos, ¿cierto? Amén. Y en Génesis 1:2 está diciendo que del vacío comienza a crear. Y lo primero que creó, Génesis verso 3, vamos siguiendo un orden cronológico, un orden numérico, que dice el Señor que se haga la luz. Y la luz se hizo. Y vio Dios que eso era bueno. Pero la palabra también me enseña, y por eso le puse ahí que la luz representa al Hijo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Me sigue? Pero si yo sigo leyendo el Génesis, dice el Señor, creé la luz y gracias a la luz se empezaron a manifestar las tinieblas. Pero por medio de la luz que creé, vi que era bueno. Y después en Génesis 1:6 dice, y separé las aguas de las aguas. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros estamos hablando de agua, representa al Espíritu Santo. Entonces, quiero poner estos puntos para darle a entender que es importante que el Señor nos llene en todo y que Él gobierne nuestra vida en todo. Tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu Santo. Cada uno de ellos cumple una función en nuestra vida, cada uno de ellos se manifiesta de una forma diferente en nuestra vida. Pero después, avanzando los versículos en Génesis 1:10, puse la tierra que representa al Padre. ¿Por qué esto? Porque después la palabra dice que se separe el agua de lo seco. Y a lo seco se le llama tierra. Y vio Dios que era bueno. ¿Y por qué representa al Padre? Porque de Dios, dice la palabra, es toda la tierra. ¿Amén? Del Señor es toda la tierra. Entonces, si yo veo una transición natural de lo que sucede acá en la tierra, veo todos los componentes que se necesita para que haya un crecimiento, ¿o no? Tenemos un recipiente, tenemos una semilla que fue la palabra del Señor, su voz creadora, pero después para que esa semilla pudiera crecer era necesario la luz que representa a Cristo, es necesario el agua que representa al Espíritu Santo, es necesario la tierra que representa al Padre, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Naturalmente, ¿qué debiera suceder cuando están todos estos componentes alineados? Y silencio. Fotosíntesis, crecimiento, debería salir una planta, debería salir algo de aquella semilla. Y ahí terminamos en el verso 10. Pero para consumar todo esto, el resultado final lo da en el verso 11. Y el propósito es el producir. Génesis 1, verso 11, nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, y de ahí nació esta palabra que les voy a compartir el día de hoy. Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él, y fue así. Verso 12 dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora pregunto de nuevo,
¿Cuántos son árboles? Ya. ¿Cuántos quieren llegar a ser árboles? Y vio Dios que era bueno. El producir, el crecer, es un diseño de Dios. El producir es bueno, pero es necesario hacerlo de la manera correcta. Es necesario hacerlo a la manera y el diseño de Dios. Porque dice que un árbol puede dar frutos, pero no todo árbol da un buen fruto. Nosotros tenemos que ser del árbol que da buenos frutos. Amén. Y acá yo pude ver 3 tipos de características de plantas, de árboles que hay en las Escrituras. Y los marqué con diferentes colores, porque pude encontrar la palabra vegetación, la palabra hierba y la palabra árboles. La Biblia fue traducida porque la Biblia no era en español. La Biblia fue escrita en griego, fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo, pero sus traducciones en español, ahora nosotros la conocemos y la podemos leer. Pero hay muchas de esas palabras que los escritores se saltaron y no le tomaron la debida importancia. Un ejemplo de ello está representado en el libro de Levíticos, porque nosotros ahora entendemos, gracias a la revelación del Señor, que existen diferentes tipos de pecados. Antes uno decía, no, todos los pecados son iguales y el que peca se va a morir. Y el que peca se va al infierno. Pero la Biblia nos enseña que hay distintos tipos de pecados. ¿Cómo lo puedo ver? Con un verso rápido, porque dice la Biblia que hay pecados de muerte. Si hay pecado de muerte, porque pueden haber otros pecados que no son de muerte. Y de ahí nace lo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad, que son niveles de pecado. La transgresión contamina el cuerpo, el pecado contamina el alma, y la iniquidad, que es ya el rango más alto, así decirlo, de contaminarse, contamina el espíritu. Pero hay versículos que no los separan. Y a la transgresión le llama pecado, y al pecado le llama pecado, y otro versículo a la iniquidad le llama pecado. Y así sucedió con esta palabra que está en Génesis 1, verso 11. Porque hay en algunas versiones que dice, a ver, se las voy a leer: produzca la tierra hierba verde, pronuncia la palabra hierba, y después dice, coma, hierba que dé simiente. Y vuelve a repetir la palabra hierba. En otra versión dice que la tierra se cubra de vegetación y de que produzca plantas. Pero si nosotros nos vamos a la original de aquellas palabras, nos está diciendo que son cosas sumamente diferentes. En unas versiones donde dice vegetación le llamaba hierba, pero ya había una palabra que era hierba. Esos números, para los que nos ven quizás la transmisión o los más nuevos, los números que ven ahí es el significado de la palabra original, pero en hebreo. Por eso lleva la H. Si usted va a Google y escribe esa letra con ese número, le va a aparecer la palabra original. Entonces pude ver por esta palabra que hay 3 tipos de vegetales que nos representa a cada uno de nosotros como cristianos. Y miren, les puse una tabla, pero hablando lo que sucede con la diferencia de estas, pero en lo natural. Característica le puse la vegetación que simboliza el pasto. Dice, su altura máxima puede alcanzar a lo más menos de 1 metro. La hierba puede ser su altura máxima más de 1 metro. Y el árbol, aquí yo busqué qué tamaño tenía el árbol más grande en la tierra y me decía que el árbol más alto aquí en la tierra era de 115 metros. Ahora también tienen diferencias en longevidad, es decir, en años de vida. El pasto dice que tiene corta vida, la hierba es variable y el árbol tiene una larga vida. Y si yo veo esto, muchas veces nos representa a nosotros como cristianos. Porque la altura máxima
A nosotros se nos enseña que hay medida en nuestra vida y el Señor nos mide. Nuestra fe es medida. La gracia, gracias a Jesucristo, se nos da dones, pero a medida, porque no a todos les dan la misma cantidad de dones. Hay algunos que nacen con el don de poder tocar, y otros, o de poder cantar, y a otros esos dones no se le dan, o se tienen que esforzar más para pedirlo al Señor. Los dones son un regalo. Si uno se los pide, el Señor se los puede dar. Pero hay medidas. En longevidad, en vida, me dice que el pasto tiene corta vida y que el árbol tiene larga vida. Nos representa un poquito, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos acercábamos al Señor y cuántas veces nos apartábamos y en cuánta cantidad de tiempo? Muchos entran por la iglesia y salen, y entran y salen. ¿Están bien o está mal? Y acá nos vamos a ir examinando cada uno de nosotros. Mire la raíz. Dice que el pasto, su raíz es superficial y crece de manera horizontal. La hierba dice que también es superficial, pero crece de manera horizontal y de manera vertical. Y el árbol tiene una raíz profunda y expansiva. ¿Qué me hace ver esto? Es la forma en que nosotros muchas veces llegamos al Evangelio y comenzamos a tener relaciones con los demás. Alguien que es nuevo quizás no va a tener la misma relación con Dios que alguien que lleva años, ¿cierto? Y alguien nuevo, claro, va a tener una relación con sus pares, con sus horizontales. Pero mientras va avanzando y va generándose y se va convirtiendo en hierba, ahora no solamente tiene crecimiento horizontal, sino también crecimiento vertical. No fue así con Jesús, que dice que Jesús agradaba tanto a los hombres como a Dios. Y el árbol tiene raíz profunda y expansiva. Es decir, que es firme y bendice todo alrededor. Bendice a los hermanos, con su vida bendice a Dios, bendice su casa, bendice todo en donde Él esté pisando. ¿Cuáles son sus funciones? El pasto, su función, su característica es alimenticia y cubrir terrenos. Eso suena quizá un poco fuerte, pero no va a suceder acá en esta iglesia. Pero hay muchas iglesias que pueden estar llenas, pero de gente que solamente es pasto, que solamente sirve para quizás cubrir una silla. Pero en cambio la hierba dice que sirve en el área alimenticia y también en medicina. Y el árbol va mucho más allá, porque el árbol tiene su característica alimenticia, su característica medicinal. Un árbol genera sombra, genera cobertura. Un árbol genera frutos. Y un árbol tiene madera. ¿Para qué? Para construir. ¿Amén? ¿Me hago entender? Amén. Entonces, ¿quiénes son esto que yo le llamo vegetación? Esto que yo le llamo pasto. La palabra original venía de la palabra deche, que era delicado. ¿Cuánto hay delicado acá? Que le dicen una palabra y escuché un par de amén ahí. ¿Cuántos son delicados? No, acá hay pura gente buena. Grama, le llama hierba también porque en otras versiones está traducida así. Y pasto. Ahora, el dilema que dentro de una congregación hay muchos que llevan mucho tiempo y ahora deberían ser árbol, pero aún están en la condición de pasto. Muchos debieran ser árbol y aún están en la categoría de pasto. ¿Y quién es el pasto? Dice que es el oyente y o el creyente
que recién comienza a tener un encuentro con el Señor. ¿Y cómo yo veo esta característica? Miren lo que me dice Marcos 4:5. Hablando sobre la parábola de la semilla, cuando dice que una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó junto a pedregales, otra semilla que cayeron junto a espinos y se ahogaron, y la que cayó en buena tierra. Esta semilla de Marcos 4:5 es la que cayó en pedregales y es la que representa al pasto, porque genera una raíz en lo superficial. Dice otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Les voy a adelantar un poco una de las características del árbol, porque dice que el árbol da un fruto a su tiempo. Pero muchas veces la categoría de pasto quieren brotar enseguida, quieren tener un crecimiento inmediato. Y nuestro pastor nos ha enseñado que muchas veces el crecimiento no quiere decir que sea bendición. ¿Cuántas religiones existen en el mundo que son innumerables en sus congregaciones, pero aún así se van a perder? Porque el crecimiento no quiere decir que sea bendición. Y muchos están en la etapa del pasto y quieren salir sin generar raíces. ¿Y qué pasa? Sale el sol, sale aquella luz, la quema y su raíz se seca. Miren lo que le escribí. El quemarse no es el problema. Y yo veo el quemar el sol como las acciones o las obras o lo que hacemos acá dentro de una congregación. Usted entrega a cada uno un servicio a la obra por amor al Señor, por amor a la casa, por amor a nuestros pastores. Pero ese no es el problema. El problema tampoco es el sol, porque el sol, yo le decía, que representaba, ¿cierto?, al Hijo. Qué bendición que tuviéramos a la luz que lo ilumina siempre. El problema es el secarse. La palabra en Daniel enseña en Daniel 3:26, cuando Nabucodonosor metió al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Para los que no conocen esa historia, Sadrach, Mesach y Abednego servían a Dios y había un rey que no creía en el Dios Todopoderoso que nosotros creemos. Y los tomó y los echó a un horno de fuego. ¿Qué sucedió en la historia? El fuego los quemó. ¿Pero les pasó algo? Para los que la leyeron, salieron ilesos. Sus vestiduras intactas. Porque el problema no es el fuego, el problema no es el sol, el problema no es quemarse. El problema es no secarse. Y alguien que está en la categoría de pasto, con raíces superficiales, no teniendo una relación vertical, solamente su crecimiento horizontal, tiende a secarse. Deuteronomio 32, verso 2. Dice: caiga la lluvia, caiga como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza, la palabra o la doctrina, ¿cómo se ve reflejada acá? Como la lluvia. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como rocío mi discurso. Y ahora atención, porque nuevamente se nos aparece tanto el pasto como la hierba. Dice como llovizna sobre el verde prado. Y les puse el número para que puedan ver que es la misma palabra. Ahora al prado antes le llamaba vegetación y que representa el pasto. Dice caiga sobre el prado como llovizna y como aguacero sobre la hierba. Entonces vemos que el agua no para todos va a ser igual.
¿Qué pasa si yo echo mucha agua al pasto? ¿Quién se maneja en plantar y eso? ¿Se funde? Se pudre. Si al pasto le echamos demasiada agua, ¿termina por podrirse o se termina por ahogar? ¿Me siguen? No podemos echarle demasiada agua al pasto. Pero a lo que es hierba, ya no le llama solamente llovizna, le llama aguacero. Ahora, si yo le echara esa llovizna a un árbol, ¿qué le pasaría al árbol? Se seca, porque sería demasiada poca agua. Es decir, que va a haber revelación y va a haber agua, va a haber ministración del Espíritu Santo por diferentes medidas y diferente cantidad, dependiendo en el lugar en que nosotros estamos situados. Llovizna dice que representa a alguien pequeño. Llovizna en el original, el significado es solamente gotas, es decir, poca enseñanza. Entonces tenemos el pasto y el segundo, que vendría siendo el segundo escalón, me dice que es la hierba. Y la hierba viene del hebreo esep, que es brillar, es ser verde, es hierba y es legumbre. Y ahora es importante porque ahora nos dice que el que está en categoría de hierbas tiene la capacidad de brillar. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después también Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿O no? Amén. Y en Mateo 5 dice, ustedes al ser la luz del mundo, es necesario que sus obras se puedan ser manifiestas, es decir, que sus obras la puedan demostrar hacia los demás. El que está en estado de hierbas, sí tiene que hacer obras y sí tiene que brillar, y aquellas obras las tiene que demostrar a los demás. ¿Por qué esto? Porque el que está en estado de hierba o en estado de planta, que es diferente a pasto, plantas tiene que ver con plantado. El plantado está en la categoría de discípulo, que aplica la enseñanza en su vida, tienen la capacidad de dar semillas y están al servicio de los hombres. ¿Cómo yo puedo ver esto? Porque la palabra me dice que el que es capaz de brillar tiene que comenzar a hacer las obras. Y el discípulo es el único que a través de las escrituras, a través de aprender, a través de escuchar, toma eso y lo realiza. El discípulo o el que va en camino a ser discípulo, ya en su corazón le nace el de bautizarse. ¿Por qué? Porque la escritura se lo enseña, porque alguien se lo dijo y su iniciativa la lleva a una obra. Y el que está en estado de hierba, en estado de discípulo, tiene la capacidad de dar semilla y está al servicio de los hombres. ¿Por qué está al servicio de los hombres? Salmo 104:14 dice, Él hace brotar heno para el ganado y las plantas, que significa hierba, el discípulo, para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Entonces la hierba representa al discípulo y estas hierbas sirven para alimento. Es decir, que un discípulo ya comienza a generar pequeños frutos. Conocemos que el árbol es el que da frutos, pero ya en el estado de hierba, en el estado de discípulos, ya comienza a generarse un fruto. Mira, Hebreos 6:7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Quién recibe bendición de Dios? Los que están en estado
de hierba. ¿Y cuándo van a comenzar a surgir los que están en ese estado de hierba? Es cuando llega la lluvia, cuando llega la palabra, cuando llega la enseñanza, cuando llega la doctrina. Él la toma y ahora no solamente es para él, sino que es provechoso para los hombres que labran. Servicio a la iglesia. El que es hierba debe servir. El que es hierba debe dar de sus pequeños frutos, aunque sean pequeños. No se avergüence, pero lo poco que tiene es necesario comenzar a dar. Quizá usted ve el servicio que usted entrega a la casa del Señor tan pequeño, pero es porque usted quizás está en un proceso. Y eso, dar lo mejor para el Señor. Génesis 2, verso 5 dice: y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta, hierba, discípulo del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Entonces no va a haber un crecimiento o no va a salir a la luz, sino primeramente hay una palabra de Dios en tu vida que te haga crecer. No existen discípulos si no son enviados por medio de una palabra. Fue así con Jesús, ¿cierto? Jesús tuvo a sus discípulos. Antes de que llegaran a ser apóstoles, fueron discípulos, fueron su seguidor. Y por medio de la palabra, ellos fueron enviados y comenzó su crecimiento. Deuteronomio 32:2 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza, lo mismo que habíamos leído anteriormente, y destile como rocío mi discurso, como llovina sobre el verde prado, y ahora el aguacero serán para los que están en estado de hierba. Va a haber una cantidad de agua diferente para cada tipo de persona. Va a haber una revelación diferente para cada tipo de persona, dependiendo de nuestro crecimiento. Porque muchas veces para alguien nuevo, el mucho saber lo distorsiona. Muchas veces llegan personas nuevas al Evangelio y se tragan 200 libros que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con doctrina, y muchos de ellos, por no revelarse y por no estar preparados, se terminan apartando o comienzan a dudar de la existencia del Señor. Cada lluvia, cada palabra, cada revelación de Dios va a ser a su debido tiempo. El aguacero que va sobre la hierba representa ya a alguien maduro o va en camino a la madurez, que es el discípulo. En el original, cuando hablamos de aguacero, ya no dice gotas, dice muchas gotas. Y eso representa una gran enseñanza. Entonces la enseñanza Dios la da por revelación. Y la palabra hace crecer al discípulo para dar semilla. Génesis 27:28 dice: Dios te dé. Dios da. Todo viene de Él. Jesús dijo: ahora mis discípulos han aprendido que todo lo que tengo yo, decía Jesús, todo proviene de ti. Todo proviene del Padre. Dios te dé, pues, el rocío del cielo. La lluvia que viene del cielo. Entonces lo que viene del cielo va a venir de parte del Señor. Va a venir palabra revelada a tu vida. Quizás te cuesta mucho leer, quizás lees mucho pero no entiendes. Va a llegar el momento en que Dios te va a comenzar a dar. Y va a comenzar en ti una madurez. Y el siguiente, que viene del H6086, es el árbol. Árbol viene de etz. Significa firmeza. Significa madera. Significa carpintero. Higuera, horca, leña y leñador. Miren lo que les voy a escribir. El árbol representa al ministro.
y les puse entre comillas para que se pueda entender, o discípulo en camino a ser ministro. Y con esto les quiero decir que no todos vamos a llegar a la estatura de ministro. Quizás no todos vamos a tener un ministerio primario, pero sí hay ministerios para nuestra vida. ¿No es así con el ministerio de la reconciliación? El discípulo puede ser algo. O va a trabajar en lo que hace un árbol, que representa a un ministro. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de dar frutos y dar un buen fruto, porque hay árboles que dan malos frutos, ya que lleva semilla adentro. Y un árbol tiene la capacidad de dar sombra. ¿Qué es lo que hace un apóstol? ¿Qué es lo que hace un pastor, cierto? Dentro de una congregación, que viene siendo semejanza a lo que es cobertura. Entonces, quizás no todos van a tener un ministerio primario, pero sí hay otros ministerios que el Señor nos va dando a nuestra vida. Y podemos llegar a la capacidad de ser árbol. Miren, les puse esta imagen. ¿Qué es? No es un desierto, no es un camino. Es un tronco cortado. ¿Por qué les puse este tronco cortado? Porque vamos de etapa de pasto, de hierba, que ya la hierba era un discípulo, dijimos, y comienza a ver madurez en su vida, pero ya el árbol es alguien que está completo en Dios. Usted puede ver muchos círculos acá en esta imagen, puede ver muchas líneas, unas más oscuras, otras más claras, otras líneas blancas. Cada una de esas líneas nos representa a ti y me representa a mí. Cada una de esas líneas son las temporadas por las cuales pasó el árbol. Si usted ve un círculo claro, es porque aquella temporada el árbol tuvo mucha agua y pudo crecer bien. Pero si usted ve líneas ya que están más oscuras, fue porque tuvo temporadas de tiempo de sequía. Pero después yo veo otras líneas más blancas que representan cuando hay incendios forestales. Pero termina el incendio forestal y vuelve a ver otra que es clara, que me dice que tuvo buena hidratación, que tuvo buena agua. Y después nuevamente una oscura. ¿Por qué nos representa a nosotros? Porque somos personas. Pasamos por problemas. Pasamos por dificultades. Pero una diferencia entre nosotros y la gente que está en el mundo es que nosotros entendemos que cada problema, cada dificultad va a ser para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Si un árbol tiene solo pequeñas vueltas, pequeños círculos, lo único que me dice ese árbol que es delgado y es pequeño, y de seguro sus raíces son pequeñas. Pero un árbol que es maduro y que lleva años en crecimiento y pasó por problemas, pasó por dificultades. ¿Qué decía Pablo? He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Pero el secreto que he aprendido a conocer, que todo lo puedo en Cristo, decía la palabra, que me fortalece. Porque cada cosa que tú pases en tu vida va a generar madurez en tu vida. Tú vas a comenzar a echar raíces y vas a comenzar a crecer. Salmo 1:3, hablando del árbol, será como árbol plantado, firmemente plantado. Por eso le puse que sí hay árboles que representan al ministro, pero nosotros como discípulos podemos llegar a esa estatura. O quizás no vamos a llegar a ser árbol, pero la palabra me enseña, será como árbol plantado. No se aflija si no va a tener un ministerio primario. ¿Qué nos importa? Es estar firme en el Señor. ¿Qué nos importa? Tener un buen crecimiento, tener un buen fruto. Será como árbol firmemente plantado
ahora ya no nos habla de llovizna y ya no nos habla de lluvia. Dice que seremos y estaremos junto a corrientes de agua. Ya no son pequeñas gotas, ya no son muchas gotas, sino ahora son ríos, son corrientes de agua para poder alimentar al árbol plantado. Si aún no eres árbol, trata de apresurar ese paso. ¿Por qué? Porque al que está en la estatura de árbol se le da mucha más palabra, se le da mucha más revelación. Comienza a ser usado mucho más por el Espíritu Santo, porque está en constante comunión, porque no tiene que esperar que lleguen algunas lluvias para que caiga agua, sino está siempre junto al agua y que da su fruto a su tiempo. Él ya fue maduro. Él ya comprendió que no era necesario el buscar el crecer rápido como lo hizo el pasto, porque el pasto buscó el crecimiento, salir a frote, pero ¿qué pasó? Se terminó secando. El árbol maduro no se preocupa de eso. Se preocupa de tener una relación constante con el Espíritu Santo, de tener revelación de parte de Dios, y el fruto será dado a su tiempo. El fruto no es solamente para comerlo, sino es también para darlo. Quizá ahora tú no estás dando y sientes que no estás dando nada, pero es porque es tu tiempo de preparación. Y a su tiempo aquel fruto que está en ti lo comenzarás a dar. Y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Las hojas que comienzan a generarse en el estado de hierba representan sanidad. Las hojas representan sanidad. El que está en estado de hierba les dije que era medicina. La hierba la conocemos por medicina. Porque con su palabra, con lo que entrega, puede restaurar. Con su palabra, con lo que entrega, puede sanar. Mire lo que dice Judas 1:12. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Hablando de falsos pastores, de falsos ministros. Son nubes sin agua, llevados por los vientos. Y son árboles de otoño sin frutos, 2 veces muerto y arraigado. El árbol representa un ministro, pero hay ministros buenos y hay ministros malos. El ministro bueno está constantemente junto al agua. Pero los ministros que no son de parte del Señor, los llama como nubes sin agua. Y no solo con eso, son árboles de otoño. ¿Cómo son los árboles en la temporada de otoño? Son sin hojas. Árboles de otoño sin fruto, sin hojas y sin fruto. El agua hace generar tus hojas. El agua es la palabra con la cual tú sanarás. Y el agua te generará fruto. Y por eso en Mateo 21:19 cuenta lo que sucedió con la higuera. Miren lo que dice. Jesús, al ver una higuera junto al camino, ¿dice junto al río de agua viva? No, dice junto al camino. Se acercó a ella, pero no halló nada. No halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca más brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué representaba la hoja? Sanidad. Habían árboles que querían comenzar a ejercer a la fuerza. Querían predicar, querían orar por enfermos, querían cumplir su ministerio, no el ministerio de Dios a sus vidas, sino su ministerio, y querían forzar aquellas hojas. Pero ¿qué sucedió? No tenía agua, ni tampoco tenía fruto. Así como existen árboles buenos, también existen árboles malos. Así como existen ministros buenos, también existen ministros malos.
Así como existe hermanos buenos, también existen hermanos malos. Ezequiel 47:12 dice: junto al río, en su orilla, junto al río, en su orilla, a uno y otro lado crecerán todas clases de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán. La diferencia de estar junto al agua. Hay fruto y hay hojas. Ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas serán para sanar. El Señor traerá agua a nuestra vida. Y la traerá en forma de río, alguna en forma de lluvia. Pero ¿sabes lo importante? Es que siempre haya agua. Porque si no hay agua me entro a preocupar. Y si el agua no se mueve, también me entro a preocupar. Porque aún así el agua se puede pudrir y puede generar mal olor. Y si tú te hidratas con un agua que no está en movimiento y es un agua podrida, de seguro tu fruto va a salir podrido. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Había un árbol que produce 12 frutos. Ya hemos aprendido que no solamente los frutos del Espíritu son los 9 que están en Gálatas, sino que hay 3 más, que es el de la santidad, el de la justicia y el de la alabanza. Y con eso son 12. Dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad. Es necesario que el árbol te dé fruto y también traiga sanidad a la congregación. Traiga sanidad a la congregación. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, verso 11, lo que leímos al principio, decía que el Señor prepara todo, prepara el sol, prepara la tierra, prepara el agua, prepara nuestra vida como vasija, pero para poder producir. Y acá la Biblia nos enseña en Génesis 1:28 que dice que bendijo Dios y luego de bendecir les dijo: fructificad y multiplicaos. Los factores sí importan cuando los cambiamos. Porque muchos que quizás pueden estar en la etapa de pasto pueden decir: no, yo no quiero fructificar, sino yo quiero primero multiplicar. ¿Y cuántos saben que algo multiplicado por 0 es 0? Porque el orden y el diseño de Dios es primero fructificar y luego vendrá la multiplicación. ¿Multiplicación en qué? En tu casa, en tu economía, en tu trabajo, en lo que sea. Vendrá multiplicación, pero siempre que haya en ti primero una madurez. Primero en que estés bien plantado. Vas a tener pequeños frutos, no importa, porque primero es fruto y luego viene la multiplicación. No apures nada, no apures el proceso de Dios sin antes estar preparado. Entonces se va a activar la multiplicación siempre y cuando tengamos frutos. Y ya que estamos en la hora, los voy a invitar a que se pongan de pie ahí en su lugar. Como les dije, quizás no todos vamos a llegar a ser ministros primarios, pero ya solamente ser y participar en el ministerio de la reconciliación es algo. Y es algo muy importante, porque se nos encomendó a predicar el evangelio a cada rincón de la tierra, a reconciliar con Dios a cada persona que está perdida. Efesios 4:11 dice: y Él les dio a algunos a ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros les llamó a ser pastores y maestros. En una de las versiones dice que a otros los llamó a ser pastores y doctores. La palabra del Señor viene a nosotros, les dije, como semilla y nos hace crecer como hierba. Y la hierba, como el árbol, genera hojas que trae sanidad. Quizás no vas a ser un pastor, quizás no vas a ser un apóstol, quizás no vas a ser un profeta, quizás no vas a ser un evangelista, pero en cada uno de nosotros debe haber palabra que traiga sanidad y traiga restauración. Verso 12 dice: a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que seamos adiestrados. Y el original de la palabra adiestrar, uno de sus significados es aguijonear. Uno de los significados es aguijonear. Y cuando uno ve esa palabra aguijonear, fue la misma que se la dijeron a Pablo. Cuando le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?, le dijo Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Que antes a los animales, para poder corregirlos, Pablo también decía que él tenía un aguijón, ¿cierto?, para no exaltarse. Porque antes, para poder corregir a los animales, se le ponía una punta en su costado, y uno, cuando le daba patadas, el animal le dolía y comenzaba a enderezar su camino. ¿Amén? Y es necesario que los ministros que edifican a los santos, que somos nosotros, es para adiestrarnos. ¿Es necesario tener un aguijón? Para algunos, claro. ¿Les va a doler? Claro. Pero va a servir para enderezar su vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Génesis 41:52 me habla de Efraín. Dice: es el segundo de los hijos que le puso el nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de aflicción. Efraín es alguien que trae fructificación. ¿Cuántos quieren tener fructificación en su vida? ¿Cuántos quieren tener esos frutos, esa hoja, ese crecimiento en su vida? Yo creo que todos los tenemos. Pero miren lo que sucedió con Efraín. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse, que ha dicho con su boca: me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. ¿A qué voy con esto? Que a los becerros, la única forma de poder llevarlo por el buen camino era ponerle el aguijón. Para que el becerro no se desviara y fuera domado y fuera por el buen camino, es necesario ponerles unos tacones para que les duela. Porque aunque tu vida fue declarada en bendición y en fructificación como lo fue Efraín, para llegar a eso, muchas veces tenemos que enderezar a nuestra vida. La versión K2 dice: tú me castigaste y yo he sido castigado como un becerro. Me han pegado y me han enterrado aquel aguijón. Como un becerro no fui voluntariamente enseñado. Y ahora dice: vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Fuimos llamados para fructificar. El que está fructificando, amén, y bendigo su vida. Y ahora le digo: siga el camino, fructifica aún más. Si a alguien se le ha revelado palabra y siente que está en la estatura
de hierba o árbol siga creciendo. Porque un árbol puede crecer mucho más. Van a venir problemas, van a venir circunstancias, sí, pero lo van a hacer madurar. Y el que sienta que no está fructificando es porque va a ser necesario que haya ese aguijón, pero va a ser por su propio bien. La palabra dice que aunque el árbol fuere cortado, de ahí va a haber un nuevo rebrote. No todo nunca va a estar perdido. Y quizás muchos fueron árbol y volvieron a la etapa de pasto. Muchos fueron árbol que estaban firmemente plantados y volvieron a la etapa de hierba. Muchos fueron árbol y quizás fueron cortados. Pero ¿saben lo importante? El que esté cortado no quiere decir que esté seco. Y de ti comenzará a brotar nuevamente lo que el Señor quiere a tu vida. Ahí mismo donde está, levante su manito para poder bendecirlo. Espero que esta palabra que el Señor entregó a mi vida sea y haya sido de bendición para usted, que ponga en usted una perseverancia, una fuerza para seguir sirviéndole al Señor. Pablo, tanto que se esforzó en el Señor, pudo decir: he terminado mi carrera y he cumplido mi ministerio. Que podamos terminar la carrera acá en nuestra tierra y podamos terminar el ministerio que el Señor puso sobre cada uno de nosotros. Y lo que hemos perdido ahora es decirle: Dios, es necesario de tu lluvia. Quiero volver a florecer, quiero volver a renacer, quiero volver a hacer lo que hacía antes. Antes mi palabra, de mi boca salían palabras de sanidad. Antes de mi actuar salían obras que reflejaban un buen fruto. Y ahora, Señor, no veo eso. Me falta aquella agua, me falta del mover de tu espíritu, Señor. Pero sabes, Señor, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Como lo hizo Efraín, Señor, como becerro, Señor, indómito, decía: no importa si nos pones un aguijón, pero necesitamos, Señor, volvernos a ti. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, que tú te comiences a revelar, Padre. Que comiencen a ser plantados, Señor, en esta casa, Padre Santo. Que puedan, Señor, comenzar a edificarse, Señor, unos con otros, Padre mío. Que tú traigas un crecimiento, Padre, en nuestra vida. No nos queremos conformar, Señor, en el lugar donde estamos, Señor, sino queremos mejorar, pero para agradarte a ti. Queremos mejorar, Señor, pero para mejorar, Señor, y hacer crecer esta casa, Señor. No es por lo que dirán de afuera, Señor. No es por la cantidad de números, no es por la cantidad de músicos, de danza, Señor. Lo que queremos, Señor, es perfeccionarnos, Señor, para estar preparados por todos aquellos que vienen a este lugar, Padre Santo. Por todos, Señor, que están perdidos, Señor, allá afuera y aún no te han conocido, Padre Santo. Que de nuestra palabra, Señor, venga convencimiento a la vida, Señor, de todos los que están afuera perdidos, Padre mío. Maranata, tú vienes pronto, Señor, y es necesario, Señor, que la bendición y el regalo, la gracia que nos diste a nosotros, Señor, se nos sea dada, Señor, también a los que están allá afuera, Padre Santo. Te bendigo, Señor, por lo bueno que has sido. Bendigo por las palabras, Señor, que nos has dado. Bendigo, Señor, esta casa, a nuestros pastores, Padre, porque podemos tener un crecimiento y un crecimiento sano, Padre. Gracias, Padre eterno, Padre bueno, gracias, Hijo, gracias Jesucristo y gracias Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.